Capítulo 2. Teoría pura del comercio internacional, ofertas. Presentación a cargo de Juan Manuel García Ramírez. Vamos a comenzar hablando de la ventaja comparativa y los costos de oportunidad. Teoría del costo de oportunidad. El costo de un bien es la cantidad de un segundo bien que debe sacrificarse con el fin de liberar los factores o recursos productivos suficientes para obtener una unidad adicional del primer bien. 2.2. La curva de posibilidades de producción, costos constantes. La curva de posibilidades de producción es también llamada la curva de transformación. Esta muestra las diferentes combinaciones de los dos bienes que un país puede elaborar utilizando plenamente todos sus factores productivos. La pendiente de la curva de posibilidades de producción corresponde a la tasa marginal de transformación, TMG. Aquí vemos una pequeña imagen de lo que es la curva de posibilidades de producción, que es de cómo puedes pasar de un punto A a un punto B, que son los bienes que produce un mismo país. Aquí vemos un ejercicio, es el 2.2, que nos dice, se muestra la cantidad de máxima de trigo de paño que en el Reino Unido podría producir si utilizara plenamente todos sus factores de producción a su disposición con la mejor tecnología a su alcance. Y aquí nos muestra la tabla que el Reino Unido produce 60 millones de trigo y 120 millones de paño, mientras que Estados Unidos produce 160 millones de trigo y 80 millones de paño. Aquí ahorita vamos a seguir con el ejercicio, pero vamos a observar una gráfica. Dice, si adicionalmente se afirmara que el costo de oportunidad de producir trigo y paño es constante en cada nación, se obtendrían las curvas de posibilidades de producción, que son estas que se muestran aquí, la que la figura 4, que el Reino Unido pues tiene los 60 trigos y 120 paños, que es la recta que nos da, mientras que Estados Unidos presenta 160 trigos y 80 paños. Cada esto pues tiene un punto de autarquía, que es el punto A, que va de 40 trigos y 40 paños para Reino Unido, mientras que para Estados Unidos va de 80 paños a 40 trigos. Aparte de esto, cada uno tiene una curva de pendiente negativa, que ¿cómo lo obtenemos? Aquí lo obtenemos, que es el 60 trigos entre 120 paños, nos da igual a un medio, que eso mismo es la tasa marginal de transformación, que nos da como concepto que es el precio de paño entre el precio del trigo. Y para Estados Unidos permanece constante, ya que es mayor, es 160 entre 80 nos da igual a 2, que es la misma tasa marginal de transformación, que nos da el precio del paño entre el precio del trigo. Y permanece constante si observa que el cambio de costos constantes del precio de trigo entre el precio de paño de equilibrio interno de cada nación está determinado exclusivamente por las condiciones de oferta de cada uno. Bases para el comercio y ganancias del comercio bajo costos constantes. La autarquía o ausencia del comercio representa tanto la frontera del comercio como frontera de consumo. En este sentido, se podría considerar la ventaja comparativa de la especialización de bienes de ambos países. Ejercicio 2.3, referente a lo que estamos viendo. Suponga que en ausencia del comercio, el Reino Unido consume y produce en el punto A, mientras que Estados Unidos lo hace en el punto B. Aquí obtenemos que el punto A es el punto de autarquía, que son, como ya habíamos mencionado, 40 trigos, 40 paños para Reino Unido, mientras que para Estados Unidos son 80 trigos y 40 paños. Puesto que la tasa marginal de transformación es igual al precio del paño entre el precio de trigo es igual a 2, entonces la pendiente de la línea va de A hacia B en Estados Unidos. Y por otra parte podemos decir que Reino Unido tiene una ventaja comparativa en paño, ya que es lo que él más puede producir, y Estados Unidos tiene una ventaja comparativa en trigo. Entonces el comercio se vuelve mutuamente ventajoso, ya que pues es posible dentro de los límites, porque la pendiente de Reino Unido es de un medio y es menor que el precio del paño entre el precio del trigo, y a su vez también es menor que la pendiente de Estados Unidos. Entonces, si el precio del paño entre el precio del trigo se estabiliza en 1 con el producido en el punto B,
que es 60 trigos de los Estados Unidos, y termina consumiendo en el punto E, que es 100 paños y 60 trigos. Por otra parte, se mueve el punto A' al punto B' en producción, que intercambia 60 de sus 160 trigos que son producidas en el punto A. Este es un resultado posible que muestra la forma como cada nación puede ganar si se especializa completamente en la producción y luego comercia. La curva de posibilidades de producción, costos crecientes. Los países experimentan en la vida real costos y oportunidades crecientes. Por consiguiente, el país producirá donde la tasa marginal de transformación sea igual al precio relativo de equilibrio doméstico de los bienes. Los precios relativos con respecto a los bienes están dados por la oferta y la demanda. Suponemos que existe un precio relativo interno de equilibrio en cada país y determinamos el punto sobre la frontera de posibilidades de producción correspondiente a ese precio. Vamos a checar aquí otro ejercicio que nos presenta. Presenta las curvas de posibilidades de producción hipotéticas para el Reino Unido y para Estados Unidos, que indican costos crecientes. Estas son las curvas que nos presentan y vamos a checar. Si en ausencia del comercio el equilibrio interno del precio de paño entre el precio de trigo es igual a un cuarto, en el Reino Unido este país producirá en el punto A, aquí, que son 40 paños y 60 trigos, donde su tasa marginal es igual al precio de paño entre el precio de trigo, que es igual a un cuarto. Si el precio del paño entre el precio de trigo aumentaría, sería rentable para el Reino Unido, ya que produciría más paño y menos trigo. Esto sería un movimiento a lo largo de la curva, pero en dirección diferente hacia el ejercicio contrario, que esta sería una dirección hacia abajo. Sin embargo, a medida que el Reino Unido hace esto, la tasa marginal de transformación aumenta en el precio del paño entre el precio de T, quedando en 1. Entonces el Reino Unido produce en el punto B, donde la tasa marginal de sustitución es igual a 1, en forma similar que Estados Unidos, pero en Estados Unidos su punto es 4, donde produce en A, que son 80 paños y 50 trigos. Entonces Estados Unidos se moverá hacia el punto B, produciendo menos paño y más trigo. Si observamos que en el punto B Estados Unidos incurre en su tasa marginal de transformación más baja, lo cual significa que es recíproco para la misma tasa de transformación, ya que es más alta en el punto A. Bases para el comercio y ganancias del comercio bajo costos crecientes. Existe una base para el comercio mutuamente ventajoso siempre que haya diferencia en los precios relativos anteriores al comercio entre las dos naciones. Sin embargo, cuando las curvas de posibilidades de producción son cóncavas, a medida que cada nación se especializa en la producción del bien de su ventaja comparativa, este incurre en los costos de oportunidad, que es la tasa marginal de transformación, y son cada vez más altos. 2.6. Determinantes de la ventaja comparativa. La diferencia entre los precios relativos de los bienes antes del comercio, que es la ventaja comparativa, entre las dos naciones puede estar basada en una diferencia de dotación de factores de tecnología o de gustos. Esto quiere decir que la tecnología va a influir mucho en este tipo de tema, porque mientras produzcas más tecnología, vas a producir más, o simplemente estén en los gustos de la persona que va a consumir. Sin embargo, aun si dos naciones tienen exactamente la misma dotación de factores y la misma tecnología, una diferencia en gustos debe ser la base para el comercio de beneficio mutuo. Es como eso se había mencionado. Y ahorita vamos a checar otro ejercicio. El ejercicio 2.6. Y en este ejercicio casi son las mismas gráficas que vimos en el ejercicio anterior. Solamente que aquí una diferencia en la dotación de factores o en la misma tecnología nos va a conducir a una diferencia en la forma en la posición de la curva de posibilidades de producción de cada nación.
la cual, a menos de que sea neutralizada por diferencia en los gustos, nos conducirá a diferentes y diversos precios relativos de los bienes y al comercio de beneficio mutuo. Pues por mi parte sería todo. No sé cómo quedó explicado, maestro, y si tuviera alguna duda me gustaría que me hiciera saber, por favor. Gracias.